Buenos días y saludos a todos desde mundodesconocido.es. Un saludo a todos aquellos miembros que nos estáis viendo y todas aquellas personas que nos estáis viendo. Bueno, pues nada, desearos esa feliz tarde, noche aquí en España. Y si no sois de España, bueno, pues en el momento en el que os encontréis, pues que seáis bienvenidos al canal de Mundo Desconocido. Voy a bajar un poquito la silla. Ahí estoy mejor. Quiero que me confirméis, si sois tan amables, de que la música de fondo no está siendo o resultando molesta. Me gustaría que me lo confirmaseis porque, bueno, he puesto una pequeña música de fondo y como no lo puedo escuchar, pues no sé si molesta. Entonces os lo agradecería para poder empezar en breve el vídeo en directo que vamos a hacer. Dice que no se escucha la música, apenas se oye la música. Bueno, la voy a subir un poquito más, la dejamos ahí. Es una música muy ligera y bueno, pues como os dije, íbamos a hablar sobre el tema de humo. Los humitas, estos señores que provienen, estos expedicionarios que vienen de una lejana estrella situada a algo más de 14 años luz en la constelación de Virgo, de los que tanto hemos hablado en muchos vídeos sobre ellos. Bien, deciros que aquí vais a poder hacer todo tipo de preguntas. Entonces, antes de nada me gustaría contaros algo sobre los humitas, un documento que dejaron hace mucho tiempo. Es un documento muy interesante del que he hecho un resumen y me parece importante que la gente pueda conocer su contenido. Es muy peculiar, para poder entender de qué estamos hablando, esperad un momento, deciros que ese contenido, lo tengo aquí delante, he hecho un pequeño resumen, es digamos que un decálogo en el cual ellos aconsejan, dan unos consejos para poder cambiar nuestro mundo, este mundo azul tan maravilloso que, bueno, en el que estamos. Los humitas enviaron este documento concretamente en junio del 1987. Es un documento bastante desconocido, pero desde luego muy trascendente. Se lo enviaron concretamente al señor Rafael Farriols, un importante empresario de Barcelona, y aquel hombre, bueno, pues durante muchos años estuvo investigando el caso Humo. Por supuesto llegó a conclusiones muy interesantes y estuvo contactado con ellos en la época de los años 80-90. Quiero deciros que los humitas comentaban en ese documento que, como he dicho antes, había que cambiar este mundo en el que vivimos. Así no se puede seguir. Decían que teníamos que pasar de lo que ellos denominaban cleptocracia, o lo que se denomina cleptocracia. Ellos no hablan de cleptocracia, ellos hablan de una etocracia. Dicen que la Tierra tiene que volverse una etocracia en vez de una cleptocracia. Sé que muchos de vosotros estaréis pensando que es una etocracia. Bueno, pues la etocracia es una forma de gobierno en el cual la máxima es la ética social. O sea, todo aquello que se haga sea éticamente correcto para las sociedades. Eso es la etocracia. En realidad es muy diversificado este término. Es interesante porque ellos decían que la Tierra tiene que efectuar un importante cambio político. Dice, para salir de este mundo que ustedes viven en la pobreza, en la desigualdad y en la corrupción, lo que tienen que hacer es ejecutar un importante cambio, ¿no? Eso es lo que ellos decían. Y decían que básicamente lo que define nuestro mundo es la pobreza, la desigualdad y la corrupción. Esto lo decían en 1987. Como vemos, las cosas no solo se repiten, sino que siguen funcionando de la misma manera. Lo que vamos a decir en el vídeo, yo sé que quizás a alguno de ustedes no les guste, pero quiero que vean que todo lo que vamos a comentar sobre lo que ellos dijeron, yo lo digo única y exclusivamente como una correa de transmisión. O sea, yo aquí no pongo nada ni quito nada más allá de lo que ellos dijeron en su momento.
Pues sí, ellos hablaban de que la Tierra debería convertirse en una etocracia, que era importantísimo. Convertirse en una etocracia, lo voy a escribir aquí para que veáis cómo se escribe. Etocracia. Así. Etocracia, eso es lo que ellos decían. Decían que lo primero que había que hacer para convertir este mundo en una etocracia es, el primer paso era nacionalizar las principales actividades económicas. Decía que era incomprensible que ciertos sectores económicos estuvieran en manos privadas y que sectores como la comunicación, la energía, la banca, la sanidad, la educación, el agua potable, etcétera, estén en manos privadas. Eso no se puede permitir. Ellos decían que todos esos sectores entre otros, tienen que pasar a manos privadas, a manos públicas. No pueden estar en manos de una oligarquía ponzoñosa. Ellos comentaban que esta nacionalización no solo debería efectuarse de una manera alegre, sino que tendría que ir acompañada de un modelo educativo. Quiere decir, decían que había que instruir a las personas de que sean profundamente respetuosas con la red de servicios públicos. Me explico. Vamos a ver que si, por ejemplo, se nacionaliza la sanidad o se nacionalizan las comunicaciones, pues la gente no debería ser agresivo o destruir esos bienes sociales que existen. Eso es lo que él decía, o que ellos decían. También decían que no se deberían socializar actividades económicas a pequeña escala. Ellos hablaban de que las grandes multinacionales deben ser nacionalizadas, pero las pequeñas empresas no deben ser nacionalizadas. Pequeñas empresas, pequeños negocios, pequeñas actividades locales, ellos decían que no, que había que ser respetuoso con aquellas personas que tenían esos pequeños negocios o más o menos pequeños negocios. Era importante respetar los derechos y las libertades de las personas, eso es lo que decía. En resumidas cuentas, lo que estaban diciendo es que había que terminar con los grandes oligopolios privados, y que tenían que pasar a control social. Ellos dicen, o comentan, perdonad, ellos dicen o comentan que nosotros en realidad vivimos en una oligodictadura. Utilizan este término, en la carta lo ponían que estábamos bajo el dominio de una oligodictadura, en la que solo los poderosos disfrutan de la verdadera influencia sobre el Estado, relegando al ciudadano normal a ejercer el papel del voto. Decía que los ciudadanos normales lo único que hacen es votar, y además decían que en ese voto, en el que se seleccionan opciones en las que el ciudadano ha sido sugestionado por los grandes medios de difusión, manipulando el flujo de información que impide ver el panorama globalmente. De alguna manera estaban diciendo que lo que estábamos era viviendo un espejismo en el cual cuando nosotros votábamos lo único que hacíamos era seguir los dictámenes de las grandes corporaciones multinacionales. También decían los summitas en aquella carta, en aquel documento que enviaron al señor Farrios en 1987, decía que los partidos políticos son centrales de poder al servicio del poderoso y de las grandes superpotencias, literal, lo decían así. Ellos comentaban que nosotros, los seres humanos, desconocemos las complejísimas tramas de control que existen sobre aquellos que llamamos dirigentes, que debían existir o existen unas tramas de control sobre esos dirigentes enormes. Dice que esos dirigentes, nuestros dirigentes, el país en el que usted viva tendrá el suyo, decía que en ocasiones eran débiles y en otras ocasiones eran corruptos. Eso es lo que decían los summitas. Según ellos, la trama de control que existe emana de las entidades financieras, las multinacionales y las cancillerías de los poderosos estados o grandes superpotencias. Esos eran los tres mecanismos de control que existían sobre nuestros jefes de Estado. Bien, en realidad había tres elementos que, como ya he dicho antes, eran entidades financieras, multinacionales y superpotencias los que realmente gobernaban sobre nosotros. Y comentaban adicionalmente los summitas, decían que las políticas, que ese tipo de cuestiones creaba en la sociedad los siguientes efectos. Decía que había políticas económicas nefastas para la sociedad, enormes incrementos de las tasas de desempleo e injusticias sociales hirientes. Eso es lo que decían. Claro, de alguna manera estaban haciendo una proclama, era una proclama
sobre el nefasto modelo de Estado que tenemos. La democracia decía que no era ni mucho menos lo que se planteaba sobre el papel, era algo totalmente distinto a lo que se solía decir. Y luego hacía un llamamiento sobre el papel que jugaban las distintas iglesias cristianas, o sea, protestantes, luteranos, católicos, el papel que jugaban las distintas iglesias cristianas. Ellos decían, y voy a leerlo literalmente: las iglesias llamadas cristianas ejercen una sutil y poderosa acción de adormecimiento sobre la conciencia ciudadana para impedir la toma de reflexión lúdica sobre la injusticia, olvidando el auténtico mensaje liberador de Jesús de Galilea. Eso es lo que decían los humitas. Abordan cualquier conato de rebeldía y sus instituciones eclesiales prestan un poderoso apoyo al oligopoder imperante, sofocando todo conato de pensamiento que analice las raíces de la injusticia. Palabras literales. Con respecto al modo de vida del ser humano, esto también es interesante, y voy a leer lo que ellos decían. Decían: a las masas se las droga con un consumo salvaje de objetos y servicios estériles, que en nada ayudan a la consecución de su felicidad. Las pautas de su trabajo y escaso tiempo libre están dimensionadas para que los desgraciados seres humanos carezcan de tiempo para adquirir una genuina cultura. Eso es lo que decían los humitas. Adicionalmente contaban, ponerse en contacto con la naturaleza, vivir acorde con una filosofía verdaderamente liberadora y establecer vínculos de filial hermandad con otros seres de su especie es algo fundamental. Eso es lo que contaban. Bien, añadían también algo importante, decían lo siguiente, fijaos lo que decían: la verdad pura es simple. Los seres humanos no tienen reconocida en ninguna parte del planeta el derecho a la libertad. Vamos, un planeta prisión, directamente. Son ustedes sencillamente esclavos de unos pocos hermanos suyos que por inteligencia o astucia o ambas cosas se han convertido en detentadores del poder económico y por ende del poder político. Oiga, mire usted, después de haber leído todo esto, yo si se presenta algún humita a las elecciones, creo que le voy a votar. Bueno, bromas aparte, os diré algo más sobre lo que decían. Decían algo muy importante. Decían que cómo debíamos vivir dentro de este piélago de injusticias. A ver, ¿cómo viven ustedes? ¿O cómo deberían vivir ustedes? Claro, porque si estamos en una situación una situación tan injusta, ellos comentaban que la única forma de sobrevivir a esta dictadura es de la siguiente manera. Ellos decían: ustedes solo pueden atreverse a nadar con la corriente adaptándose a ella y procurando modificar, estabilizando el pequeño entorno que les rodea. Ustedes y aquellos hermanos que les son afines en pensamiento creen un acervo cultural común. Eso es lo que decían. Estamos hablando de un documento que escribieron, pues mire usted, hace 31 años, ¿eh? Y como vemos, las cosas no solo no han cambiado, sino que han empeorado bastante. Pues sí, me están comentando ahí que somos 215 teleoyentes en estos momentos. Bueno, es una buena cifra para ser miembros. Solo los miembros, como ya sabéis, lo estáis viendo, aunque os digo que el domingo este vídeo será colgado para todas las personas, sean miembros o sean suscriptores. Evidentemente en este vídeo solamente los miembros pueden chatear. Bien, vamos a responder a algunas preguntas sobre los señores de humo. Yo sé que hay un gran interés. Yo tengo muchos datos sobre humo, la verdad es que tengo un montón. Aunque os puedo asegurar que conozco a gente que tiene todavía muchísimos más datos que yo. Gente que recibe comunicaciones, digamos, mucho más precisas de las que yo recibo. Como ya os comenté en algún momento, el contacto que mantuve yo con los humitas no es ni mucho menos el más importante. Yo soy uno más de esos 100 y pico personas que están contactadas, que ya no lo estamos porque evidentemente ese contacto se ha perdido hasta que estos señores decidan retomarlo. Esperemos que sea pronto. Bien,
Vamos a ver cuáles son algunas de las preguntas, así que yo os animo a que de manera inteligente hagáis alguna pregunta en la cual os pueda echar una mano. Bien, si los sumitas ya han terminado su misión aquí en la Tierra, ¿quieren decir que los reptilianos se han ido? Eso es lo que dice Miguel Moncloa. Bien, pues miren, no han terminado su misión en la Tierra, lo que han terminado es la misión de contacto con nosotros. Pero no sabemos si tienen contacto con otras personas en otros países. Me limito a decir que con nosotros. Los reptilianos siguen entre nosotros y los planes que tienen con nosotros siguen en marcha a todo tren. Esa es la respuesta. ¿Cuántas razas viven en Humo? Pues mira, esta es una pregunta muy interesante y muy curiosa. Os lo voy a contar. En Humo hay solamente una raza. Una raza. Igual que en la Tierra hay pues, muchas razas. La raza china, la cobriza, la negra, la blanca. Sabéis que hay muchas razas. En Humo solo hay una raza. Porque ellos dicen que nuestra atmósfera permite un paso excesivo de rayos cósmicos que generan mutaciones. Y en su mundo esas mutaciones son muy escasas. Por tanto, la diversificación de razas es menor o inexistente. Eso es lo que comentan. Otra pregunta por aquí, Fernando Heredia Muriel dice, ¿los gobiernos saben de su existencia o no? Os puedo decir desde aquí que los gobiernos son conocedores de la existencia de los humitas, los investigan y en muchas ocasiones no solo investigan a los humitas, sino que investigan a aquellos que estamos contactados con los humitas. Por ende, aquel que os está hablando, estoy absolutamente convencido de que tengo prácticamente con seguridad, algún tipo de sistema que está controlando o monitorizando la actividad que yo pueda tener en Internet. Aunque, como veis, prácticamente toda la actividad que hago es pública. Bien, ¿cómo te contactaron? ¿Por qué te eligieron? Bueno, en realidad, esto es curioso e interesante. Yo empecé en 1996 a ejercer un estudio importante sobre el caso Humo. Y hice varias investigaciones, me vinculé mucho, viajé bastante, estuve con protagonistas de todo este tipo de cuestiones, de los antiguos protagonistas del caso Humo. Y bueno, pues digamos que había un punto donde a ellos se les podía pedir acceder a recibir mensajes, sí, y era en Twitter, un canal cerrado. Y en aquel canal cerrado de Twitter, bueno, pues me admitieron, no admitían a todo el mundo, y a mí me admitieron. Tuve la suerte de ser admitido, hubo otras muchas personas que no fueron admitidas y solamente creo recordar que admitieron, estoy hablando de memoria, a 120 o 144 personas, algo así, aproximadamente. Bien, ¿el Bitcoin es un invento de los humitas? No lo puedo ni afirmar ni desmentir, pero lo que los humitas han dicho es que las monedas digitales son el futuro, pero no el Bitcoin, sino las monedas digitales impresas por los estados globales. Os pondré un ejemplo. En estos momentos Suecia está creando ya experimentalmente su criptomoneda, se llama Ekron, o la corona electrónica, llámenla usted como quiera. Ese es el futuro que nos depara el dinero. Por consiguiente, se acabó el dinero en papel dentro de unos añitos. No sé cuántos, 5, 3, 10, porque ellos quieren controlar absolutamente todo tipo de actividad económica que tengamos. Porque en suma nuestra actividad económica está ligada a nuestras libertades y cuantas más actividad económica tenemos, más indicio de nuestras actividades tienen esos gobiernos. Vamos con otro. JL, esto dice Black Goku. JL, todos los avistamientos ovni... JL, todos los avistamientos ovni que se ven, ¿de qué raza extraterrestre crees que son? Bueno, como sabéis, hay un vídeo donde publicamos la cantidad de razas extraterrestres que nos visitan, que son muy, muy diversificadas. Son muchas. Unos vienen y se van, no hacen absolutamente nada. Otros vienen y son observadores, se limitan a observar, no intervienen de ninguna manera. Otros contactan, efectúan un contacto con algunas personas, sondean. Otros tienen un contacto muy amoral,
abducciones, control sobre la oligarquía planetaria, pactos secretos firmados, con esta oligarquía. Y otros, como los sumitas, mantienen un contacto con algunas personas como nosotros, aunque ya veis que contacto que de repente desaparecen y están 8 años fuera. Ya veremos, a ver. Y lo dicho por enésima vez, si deciden retomar el contacto. Vamos con otra. A ver. ¿Se han pronunciado los sumitas sobre su alimentación o sobre la nuestra? Esto dice Dolps DW. Bueno, sí, efectivamente han hablado sobre su alimentación y sobre la nuestra. La alimentación del humita es distinta a la nuestra. Ellos comen muchos más glúcidos que nosotros. Parece ser que su organismo está mejor preparado y predispuesto para, digamos que el porcentaje de grasas, proteínas y hidratos de carbono que ellos digieren o ingieren no tiene nada que ver con el que nosotros debemos ingerir. Yo ahora mismo no os puedo decir concretamente la cuantía, pero era curioso porque decían que algunos alimentos no eran muy interesantes. Dicen, ustedes están comiendo queso, fijaos lo que me pasó a mí con el queso. Ustedes están comiendo queso y el queso no es un alimento muy sano para ustedes, entre otros alimentos. Creo que hablaban del chocolate también, me parece, pero bueno, estoy hablando de memoria. ¿Viven bajo tierra? Dice Mada Jurado. Bueno, Mada, los sumitas efectivamente tienen bases y algunas de ellas están bajo tierra y otras situadas, creo que bajo el mar. E incluso os diré que tienen bases que utilizan compartidas con otras razas. Vamos a continuar. JL, ¿qué tipo de emociones tienen? Bueno, esto nos dice Leticia Flores. Los sumitas comentan que nosotros somos a su lado como una especie de adobes. Ellos, eso no lo dicen así, eso lo digo yo. Los sumitas son mucho más sensibles, digamos que les afecta mucho más, tienen unos sentimientos mucho más acusados que nosotros, de dolor, de pena, de alegría, de felicidad. Ellos tienen unos sentimientos mucho más acusados. Digamos que en ese aspecto el humita es un ser mucho más afinado como un piano que nosotros. Somos un poco más duros, ¿no?, en ese aspecto. ¿Hablaron los sumitas de espiritualidad? Sí, los sumitas hablan de espiritualidad. De hecho, llegan a incluir o a decir incluso que deberíamos copiar algunos modelos espirituales vinculados al budismo, que son o entregan unas máximas que nos pueden ayudar a convivir y a ser mejores personas a nivel espiritual, mucho mejores personas. Bien, otra cuestión más. Los sumitas, vamos a ver personalmente, dejadme que haga una pequeña pausa en esto. ¿Por qué no contactan con el conjunto de la humanidad? Alberto de Caso, eso es lo que nos dice. ¿Por qué no contactan con el conjunto de la humanidad? Porque no pueden. Digamos que existe un código de no interferencia universal en el cual no están autorizados a la intervención directa, ni ellos ni las razas amorales. Por eso las razas amorales lo que hacen son pactos secretos con la élite global que presuntamente son la que nos representan. Y esos pactos secretos con esa élite parece ser que son vinculantes y no resultan ilegales dentro de ese contexto ético universal. Claro, como ya he dicho en algún vídeo, muchos de esos dirigentes y oligarcas que han hecho pactos con los amorales o reptiles, entre otros, a mí, personalmente, no me representan. No sé a quién representarán. Vamos con otra pregunta. ¿Hay algún caso documentado de la abducción por parte de ellos? Bueno, los sumitas no abducen, no efectúan abducciones. Solamente conocemos un caso en Francia, concretamente de un físico francés cuyo nombre es Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit cuenta que estaba dormido en su cama y notó en mitad de la noche pues que una serie de personas parecían entrar dentro de su vivienda y pudo ver o tener la oportunidad de ver a seres que le recordaban mucho a lo que los sumitas o a la forma que los sumitas deben tener o el aspecto.
Pero abducir como tal no hacen, los humitas no abducen a los seres humanos. ¿Los reptilianos son de otros planetas? Sí, eso dice Matías Flores. Matías Flores, que no sé si ya te hemos respondido. Matías Flores, bueno, ¿los reptilianos son de otro planeta? Sí, los reptilianos son de otro planeta. E incluso tenemos identificado el planeta del que vienen los reptilianos. Esto es una información que no la tengo aquí. Es que no la tengo aquí a mano. Pero ya os entregaré la información del planeta del que son esas razas o esa raza oscura de la que hablan los humitas, que son los reptilianos. Que por cierto, tienen una tecnología, según los humitas, los reptilianos, muy elevada. Muy elevada. Los grises, pues tienen una tecnología bastante inferior, no convencional, y parece ser que los grises son como una especie de servidores de los reptilianos, que son, digamos que, sus amos o los jefes. Vamos a usar este término. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos una pregunta. ¿Se puede confiar en ellos realmente? Y esto nos lo dice Valtriek. Valtriek nos pregunta si se puede confiar en ellos realmente. Bueno, yo os voy a decir algo con lo que lo vais a entender plenamente. Digamos que no nos han dado motivos como para no poder confiar en ellos. ¿De acuerdo? Igual que nuestros dirigentes nos han dado motivos para dejar de confiar en ellos, los humitas no nos han dado motivos para dejar de confiar en ellos. Sencillamente y de manera aséptica, ahí están, entregan unas informaciones y ellos dicen, mire usted, coja lo que quiera si quiere coger algo. Vamos con otra. Vamos a ver. Capturit dice, humitas y hermetismo o poder secreto. Pues sí, señor. Los humitas saben del poder secreto, hablan del poder secreto y saben lo que dicen, y sabéis lo que dicen, que es real. Totalmente. Pero que la oligarquía se ha encargado de sofocar este poder que todos tenemos dentro. Este poder de crear la realidad que nos interesa o que queremos. Eso es lo que dicen los humitas. Incluso dan pautas y explican cómo se debe hacer. Lo explican. Vamos con otra pregunta. A ver. Dice Marciano Hacks, una pregunta bastante curiosa. Dice, ¿y si los grises fuéramos nosotros en el futuro siguiendo como esclavos de los reptilianos? Bueno, sinceramente no lo creo. Sospecho que no. Otra pregunta. Características visibles notorias para identificarlos. Desconozco el nombre del seguidor porque es un nombre que está en ruso. Pero bueno. Características visibles notorias para identificarlos. Bueno, por lo que han podido comentar los humitas, o nos han comentado, aparentemente nuestra capacidad de identificarlos es muy reducida. De hecho, en algún documento han hecho algún comentario casi sintiéndose orgullosos de su capacidad, y ellos utilizan la palabra de mimetismo o maquillaje. Ellos utilizan estos términos. Dicen, nuestra capacidad de maquillaje es tan elevada que a ustedes les sería prácticamente imposible descubrirnos. E incluso, y fijaos, en una ocasión dice que consiguieron engañar a un pakistaní habiéndose disfrazado ellos de hindús. Consiguieron engañar a un pakistaní. Imaginad qué capacidad de maquillaje o mimetismo tiene. Así que si han conseguido eso, pues sinceramente, yo personalmente me olvido de poder identificarlos. Sospecho que no podría identificarlos, a no ser que los tuviera delante y de manera clara se manifestase. Vamos con otra pregunta. Aquí nos dice César Sconfianza. Dice, JL,
¿Por qué los humitas son parecidos a nosotros físicamente? ¿Hay relación con nuestros creadores? Bueno, parece ser que existe en el universo como una especie de pauta universal o código universal con el cual el antropomorfismo va ligado a la inteligencia. Digamos que la cima máxima de todas las especies es tener manos, pies, tronco, cabeza, una posición vertical, gran parte de los sentidos situados en la cabeza, en la parte más elevada, en una especie de atalaya humana. Digamos que el cerebro situado en donde se encuentra, existe una especie de pautas universales en las cuales, bueno, pues parece ser que este tipo de cuestiones se repiten. Al parecer, y ellos comentan en algunos de sus mensajes, que cuando llegaron a la Tierra y vieron el enorme parecido que teníamos con ellos, se quedaron absolutamente sorprendidos. No se esperaban que nosotros nos pareciéramos tanto a ellos. Claro, ellos lo dicen así, nosotros decimos, ellos se parecen a nosotros, pero ellos, los humitas, lo dicen al revés. Dicen, ustedes se parecen a nosotros, y en realidad son una raza más antigua que nosotros. O sea, digamos que tienen esa posibilidad de decirlo. Base humita en la Antártida, en la Antártica, Rodrigo Gallardo. Pues Rodrigo, te voy a decir algo. Efectivamente, hay una base humita en la Antártida. Correcto, hay una base humita allí. Eso es lo que nos han dicho. De hecho, parece ser que es un centro de operaciones que tienen allí. Debían haber tenido otro, me parece que por Groenlandia. En Groenlandia tenían una base que tuvieron que dejar. Y ahora están en una base en la Antártida. Ahí se encuentra, de hecho hay humitas destinados en la Antártida. Pero la base que hay en la Antártida es compartida con otra raza afín a ellos. Y afortunadamente afín a ellos y afín a los objetivos, que es de alguna manera, bueno, pues todos aquellos de los que hemos hablado en tantos vídeos. Dice, ¿cómo viajan por el espacio tan rápido? ¿No mueren? Fernando Heredia Muriel. Bueno, los humitas cuentan que lo que ocurre con el espacio, aunque están a 14 años luz, 14 y pico años luz, lo que ocurre con el espacio es que hay como una especie de plegamiento. El espacio es como una onda, y en ocasiones esa onda, y de manera que ellos no han conseguido identificar, una forma, como una especie de mutación aleatoria, ese universo en ocasiones se pliega. Y ese pliegue que se produce en el universo les permite, con sus naves, pasar desde el planeta Humo al planeta Tierra en un plazo que oscila entre 3 y 5 meses de viaje. Imaginaos, 5 meses de viaje. Que algunos viajes han tenido que estar 5 meses dentro de sus naves hasta llegar al planeta Tierra. Bien, vamos a continuar. Llevamos 33 minutos, vamos a estar unos minutos más, vamos a estar hasta los 40 minutos más o menos, y vamos a seguir. Veo que, por ejemplo, Luis Tello me dice que hable sobre el poder secreto. Es un tema muy importante, créanme. Y muy importante para solucionar posiblemente muchos de los problemas que ustedes tengan. Yo he conseguido solucionar prácticamente todos los problemas que he tenido. Y no solo eso, sino que he llegado donde he querido. Entonces, si yo lo he hecho, sé que usted es capaz de hacerlo. Porque yo no soy más listo que usted, créame. Sencillamente, estoy aplicando el secreto de manera correcta. Entonces es un tema que tenemos pendiente. Sé que muchos de vosotros tenéis un gran interés en aprender a manejar el secreto de manera correcta. Disculpadme un segundo. Bien, JL, ¿son cíborros los humitas? No, son biológicamente como nosotros, con algunas pequeñas diferencias. Y esto lo dice Juan José Barajas. Bien. JL, ¿las razas de los humitas es única o es como en la Tierra? Bueno, esto ya lo he respondido antes. En Humo solo hay una raza. Y es debido a que la estabilidad atmosférica que existe en el planeta pues les permite una protección mayor frente a las radiaciones que impide las numerosas mutaciones que hay en la Tierra. Vamos a ver otras preguntas. A ver qué tenemos por aquí. Me dicen por aquí que beba agüita. Bueno, pues, agüita no, pero tengo un café. Voy a dar un sorbito al café.
Mm, qué rico el café. También tengo un poquito de agua. Voy a echarme un poquito de agua. Una cantimplora que la mantiene fresquita, una cantimplora bastante buena. No tengo acciones con la empresa de la cantimplora. Si queréis conocerla, es sencillamente fantástica. Es esta. No sé, a lo mejor lo veis al revés porque está invertido el vídeo. Bueno. Daniel Sánchez, JL, ¿los humitas opinaron algo sobre los masones? Pues hasta la fecha no. No han hecho ninguna referencia a ellos. JL, ¿los humitas aceptan la reencarnación? ¿Cuánto tiempo viven de promedio? Óscar Reyes, muy buena pregunta, Óscar. Los humitas dicen que efectivamente nuestro espíritu trasciende. O sea que cuando nuestro cuerpo muere, hay una vida después de la vida. Eso dicen los humitas. Dicen también, adicionalmente, que lo que hay al otro lado, la vida después de la vida, pero es que claro, este es un dato que no han revelado, nos lo han dejado ahí un poco en el aire. Dicen que es mucho más sorprendente de lo que ustedes piensan. Mirad lo que han dicho, ¿eh? Estas son sus palabras textuales. La vida que hay después de la vida es mucho más sorprendente de lo que ustedes piensan. Y el que ha sido un sinvergüenza en esta vida, en la otra, lo paga. Efectivamente lo han confirmado los humitas. El que ha sido malvado, el que ha sido mezquino, el que ha sido mala persona, el que ha decidido obrar mal con sus semejantes, lo paga. Y el que ha sido buena persona, ha cuidado de los animales, ha sido respetuoso con las gentes que le rodean, ha sido honrado y honesto, en la otra vida recibe el premio. También me preguntan cuánto viven los humitas. Os diré que los humitas, estoy hablando de memoria, creo que viven un máximo de 130 años, más o menos. 130 años. Los humitas tienen una enfermedad, dice que ellos han podido superar todas las enfermedades, que llegan a los 130 años físicamente perfectos. Perfectos. Dicen que todas las enfermedades físicas han sido solucionadas en nuestro planeta. Eso es lo que ellos dicen. Pero hay una enfermedad que no han podido curar. Una enfermedad en la que ellos empiezan a olvidárseles cosas, empiezan a tener problemas de comunicación telepática, empiezan a tener unos síntomas muy parecidos al Alzheimer. Al Alzheimer, ¿eh? Y dice que esa enfermedad es la única que no han podido superar. Es fácil de entender. ¿Por qué no la han podido superar? Porque parece ser que ellos todo lo que es físico lo consiguen arreglar, pero esa enfermedad trasciende al físico. Debe ser o el espíritu o el alma la que se enferma. Eso es lo que cuentan. Y dicen que nosotros podríamos llegar a vivir un máximo de, me parece, estoy hablando de memoria, 150 años. O sea, viviríamos incluso más que ellos. Ellos dicen que podríamos llegar a vivir un máximo de 150 años. No está mal. Vamos a hablar... Aquí había una pregunta muy buena. A ver. JL, ¿tienen ejército los humitas? Espera, a ver quién lo dice. Raúl Almeda Muñoz. JL, ¿tienen ejército? Sí, tienen ejército, tienen policía, pero comentan que en mucha menor medida de lo que nosotros lo tenemos. O sea, su ejército y su policía tiene infinitamente menos efectivos de los que tienen o existen en el planeta Tierra. Claro, si esto es un planeta prisión, tenemos que tener en cuenta que tiene que existir un montón de cuerpos de seguridad del Estado. Sobre todo en los países en los cuales la represión es mucho mayor. ¿Sabéis? Que cada uno piense en qué país, que a lo mejor es hasta el suyo. Buah. Los humitas tienen policía, tienen ejército también y, bueno, pues en menor medida, por supuesto. Aquí uno dice, los humitas envejecen. Pues sí, ya lo he contado, Diana Essinger, sí, envejecen. Pero su aspecto físico no es mucho mejor que... Por ejemplo, un humita de 70 años
parecería como un terrestre a lo mejor maduro, ¿no? De unos 50 años o 40 años, más o menos, sin arrugas o con muy pocas arrugas. Muy pocas arrugas. O sea, tendría un aspecto soberbio, físicamente atléticos y estarían muy bien, mucho mejor que nosotros, que por desgracia pues nosotros tenemos otra forma de envejecer. Bien, vamos a continuar. Verónica Torres dice, ¿eligen para comunicarse a personas bastante evolucionadas? Bueno, pues os diré que la elección que hacen los sumitas de las personas para ponerse en contacto con ellos es muy diversificada, enormemente diversificada. Desde gente muy inteligente a gente que no lo es tanto, o gente que es poco inteligente, desde género masculino, género femenino, todo tipo de profesiones. O sea, la diversificación existente que efectúan los sumitas para seleccionar a aquellos con los que tienen contacto es enorme. Quiero decir que cualquiera podría tener cabida en la posibilidad de estar contactado con ellos. Vamos con otra pregunta. Llevamos 41 minutos y vamos a hacer dos preguntas más y vamos bueno, aquí hay uno muy gracioso. Nicolás Solmona, ¿cómo se reproducen? Pues muy sencillo, igual que nosotros. Y otra pregunta, ¿se enamoran? Ayrton Velasco dice, ¿se enamoran? ¿Tiene sentimientos? Sí, los sumitas se enamoran y parece ser que con una potencia, entre comillas, bastante mayor que nosotros. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen unos sentimientos mucho más exaltados. Sus sentimientos, los sentimientos que ellos tienen, son mucho más acusados. Quiero decir, vamos a ver, os lo voy a poner fácil. Si a ti se te fallece o pierdes a tu hermano o a tu padre, pues lo sientes mucho. Pasas muy malos momentos. Pero si un humita tiene ese tipo de pérdida, el sentimiento todavía es mucho mayor, mucho mayor. De hecho, ellos además tienen un sentido del pudor muy acusado, muy acusado. Dicen que una de las peores condenas que se les hace a los humitas en su mundo, aquellos que infringen algunas normas, que no deben ser muchos, pero aquellos que infringen algunas normas graves, dice que una de las condenas es mostrarles desnudos públicamente. Debe ser horroroso para ellos. Dice que tienen un sentido del pudor tan elevado que cuando ellos se les muestra desnudos, realmente sufren muchísimo, muchísimo. Entonces es parecido a la sociedad japonesa. Creo que los japoneses tienen, bueno, de una manera un poquito mucho más alejada de lo que parecería. Bueno, pues parece ser que los japoneses también tienen un importante o un acusado sentido del pudor, ¿no? Pues lo mismo ocurre con los sumitas. ¿Los sumitas usan dinero en efectivo? Dice Matías Flores. Dinero en efectivo. Bueno, también hablaron sobre los terremotos. Vamos a centrarnos, Marina Cruz, pero vamos a centrarnos sobre el dinero en efectivo. Ellos dicen que en un pasado remoto, muy remoto, también usaron el dinero. Hoy en día, el dinero como lo conocemos nosotros, ellos no lo tienen. Como lo conocemos nosotros, pero que en un pasado muy remoto, ellos tuvieron también dinero. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Ya hemos estado 44 minutos, ni más ni menos. Espero que os haya gustado a todos aquellos que habéis estado aquí. Cada mes o cada 5 semanas aproximadamente haremos un vídeo de estas características. Un vídeo para, bueno, pues para que podáis chatear con nosotros de estas mismas características, en el cual, bueno, pues los miembros serán los que puedan chatear, los que puedan hacerme las preguntas. Como ya digo, bueno, pues en este punto acaba el vídeo. Espero que os haya gustado todo lo que aquí hemos hablado. La verdad es que podía estar hablando durante horas y horas y horas todo lo que he llegado a conocer sobre estos expedicionarios. Es un tema muy interesante. Como he dicho en otros muchos vídeos, no intento convencer a nadie de su existencia o de su realidad. Yo tengo mi personal punto de vista
y que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Que usted quiere tomarlo como que es ciencia ficción? Pues tómelo como que es ciencia ficción. ¿Que usted quiere tomarlo como algo real? Pues tómelo como algo real. ¿Que usted prefiere dejarlo en stand-by y a ver lo que pasa? Pues también es una buena opción. Que cada uno tome sus buenas propias decisiones. Pues un abrazo a todos los miembros. Deciros que os agradezco muchísimo el hecho de que seáis miembros, muchísimo. Y os animo a que continuéis viendo. Ya sabéis que de vez en cuando os escribo algún pequeño artículo, de vez en cuando hago algún vídeo, de vez en cuando, y de vez en cuando pues hago algunas cosas un poco más especial para los miembros. Lo dejamos en este punto. Como siempre decimos, sin más y saludos para todos, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta pronto.